Siempre al oeste. Una serie de aventuras de Zendaya Labra. Qué novela tan fabulosa, Rediós, acaba de publicar Juan Manuel de Prada, que nos acompaña en este episodio de Siempre al Oeste, el podcast de aventuras de Zendaya Labra, a Ana Iris Simón. Hola, Ana Iris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a mí, Jesús Fernández Úbeda. Hablaremos de lo que se tercie, pero no puedo resistirme a glorificar Mil ojos esconde la noche, una bestia literaria mayúscula y carnívora de 1600 páginas manuscritas y cuya primera parte, La ciudad sin luz, me he bebido como una absenta verde. Qué gustazo reencontrarme con Fernando Nadales, el protagonista de Las máscaras del héroe, un hijo de puta delicioso, por el París ocupado por los nazis, reclutando artistas rojillos para la delegación de Falange en París. La ciudad sin luz es una danza macabra, es un resplandor tenebroso, es una fiesta gozosa de rapaces y, en fin, Juan Manuel, bienvenido a Siempre al Oeste. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por este ditirambo tan apasionado que me has hecho, te lo agradezco de corazón. Antes de nada, Juan Manuel, hace cosa de un año, que fue cuando nos conocimos, me contaste algo sobre Ana María Martínez Sagi, que es una de las personajes que aparece en La ciudad sin luz. Algo así como que se te apareció en sueños, y eso iba a salir en Cuarto Milenio, pero las instancias superiores metieron la tijera, no salió. Les pareció que era demasiado sobrenatural. Era muy interesante y me gustaría que aquí quedara registrado. Sí. Bueno, en la biografía que escribí de Ana María Martínez Sagi, que para mí es, junto con esta novela, mi obra más importante, El derecho a soñar, yo trato de reconstruir la vida de esta mujer, a la que le dediqué un libro en mi juventud, Las esquinas del aire, que luego averiguaría que está lleno de mentiras, como siempre sucede con la memoria histórica, ¿no? Porque la memoria nunca puede ser histórica. Un oxímoron. Es un oxímoron, claro. Entonces esta mujer que me había contado su vida, me contó un gran rosario de mentiras, ¿no? Y hubo un momento en que me di cuenta del engaño, y me lancé a esta investigación que dio como resultado esta obra. Una obra también colosal, ¿no? De 1700 páginas. Hoy inencontrable, porque la obra ya está agotada. O sea que no estoy haciendo propaganda del libro. Y efectivamente, mientras yo estaba inmerso en la investigación, esta mujer aparecía en mis sueños. Aparecía en mis sueños y me indicaba a qué archivos tenía que acudir. Esto es muy curioso, ¿no? O sea, archivos que a mí no se me habían ocurrido, pues de repente en sueños, brumosamente, como siempre ocurre en los sueños, ¿no? Yo me despertaba del sueño con la idea de que esta mujer me había propuesto que fuera a tal sitio o a tal otro, ¿no? Y me ayudó mucho a reconstruir su vida, ¿no? Esto pues es un fenómeno sobrenatural, ¿no? Es un fenómeno sobrenatural que la Biblia, o la Iglesia, no me acuerdo cómo me lo contaste, pero que dice que puede pasar. O sea, que la Iglesia dice que los fantasmas no existen, pero otra cosa es el mundo de los sueños. Bueno, vamos a ver, es que la Iglesia se contamina del racionalismo del siglo XIX y de la lucha también frente a la parapsicología y todos estos fenómenos paranormales que se ponen de moda en esa época, ¿no? Entonces la Iglesia, en su afán por desvincularse de todos estos fenómenos, lo que asume son posiciones racionalistas disparatadas, como es esta, por ejemplo, la Biblia está llena de sueños que son revelaciones sobrenaturales, ¿no? La más famosa de todas es cuando el ángel en sueños le dice a San José que no se deje de llevar por las maledicencias y que acepte a la Virgen en su casa, ¿no? Pero hay otros muchos sueños, ¿no? Para empezar, el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones. Sí, bueno, ese no se puede hablar de que sea un sueño, sino una visión. Pero sueños strictus sensus, tenemos el sueño de Jacob, con la escala, ¿no? Tenemos los de José. Tenemos los sueños del ¿cómo se llama, hombre? Del faraón, sí. Faraón egipcio. Tenemos el sueño de San José. O sea, hay una serie de sueños. Y los sueños siempre se consideró no solamente en la cultura judía, sino en la cultura griega, en la cultura romana,
que los sueños eran puertas abiertas a la inspiración sobrenatural, ¿no? Esto sí, esto casi todas las civilizaciones lo han visto claro, menos la nuestra, que se ha dedicado a extraer a través sobre todo del psicoanálisis freudiano y interpretaciones rocambolescas de los sueños, ¿no? Entonces todo tiene un significado fálico, todo. Esto es bastante grotesco. No, los sueños, la mayor parte de los sueños pues no tienen ninguna inspiración, ¿no? Pero hay sueños que tienen una inspiración, que contienen premoniciones, que contienen cuestiones que es interesante analizar, ¿no? Es interesante analizar. Y en mi caso concreto sí, yo tengo que contar este fenómeno que me resultó muy, muy llamativo de cómo a través de los sueños yo pude avanzar en mi investigación, efectivamente. Claro, se puede decir que yo estaba muy sugestionado, es decir, que estaba a las 24 horas del día metido en el estudio de esta mujer y que de alguna manera llegué a meterme de tal manera en su cabeza, ¿no?, que llegué a pensar por ella, ¿no?, y a pensar a qué lugares esta mujer había podido ir o había podido vivir, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que esto me ocurrió. ¿Y allá donde ella te dictaba en sueños, allá que encontrabas algo? Sí, en varias ocasiones yo fui a lugares donde ella me aconsejó ir, ¿no? O acudí a personas a las que ella en sueños me aconsejaba acudir. Repito, esto se le puede dar una lectura racionalista y pensar, claro, es que estabas tan metido en su vida que incluso cuando estabas soñando seguías dándole a la cabeza, ¿no?, y haciendo de detective, ¿no? La otra lectura sería una lectura así de inspiración sobrenatural, es decir, que el espíritu de esta mujer, a través de los sueños, me pudo comunicar ciertas cosas, ¿no? Te voy a robar una pregunta que la Salle de Mil ojos esconde la noche hace. Le hace a Navales. Le hace a Nadales, creo recordar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos los poetas y escritores cuando escribimos sino tapar nuestros errores? Esa es nuestra íntima tragedia, nuestro secreto tormento. ¿Qué hacemos los poetas y escritores cuando escribimos sino tapar nuestros errores? Sí, bueno, vamos a ver, esta es una cuestión natural, ¿no? Es decir, a través de la literatura vivimos aquella vida que no hemos vivido, ¿no? Es decir, que de alguna manera la literatura nos permite hacer aquello que no tuvimos el valor de hacer o que no tuvimos la oportunidad de hacer, ¿no? Nos permite vivir esa vida que no llevamos por cobardía, porque las circunstancias de la vida no nos acompañaron, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es así, estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido reencontrarse con él? Porque cuando escribes las máscaras del héroe, creo que tenías 20, no llegabas a los 30, ¿no? ¿Cómo ha sido reencontrarse con Navales? ¿Cómo sientes tú que lo tratas de distinto que el tiempo? Bueno, vamos a ver, Navales ya era un personaje bastante maligno en las máscaras del héroe. Yo me atrevería a decir que incluso más que en Mil ojos esconde la noche. Lo que pasa es que ahora se ha resaltado mucho la malignidad de Navales porque evidentemente vivimos en un tiempo mucho más flojo. Durante estos 27 años, desde que se publican las máscaras del héroe, claro, el mundo ha retrocedido mucho, es evidente, ¿no? Hemos construido una sociedad llena de víctimas, llena de ofendidos, llena de personas que no aceptan que se hable de tal cosa, que enseguida dicen que esto es delito de odio, que no sé qué. Claro, esto es un horror, ¿no? Es decir, la libertad con la que se escribía en los 90 es una libertad completamente perdida, completamente perdida. Yo en esta novela he tenido los arrestos de recuperarla y escribir como se escribía hace 30 años. Como se escribía hace 30 años. Y si el narrador tiene que soltar una brutalidad, la suelta. Hace 30 años nadie se detenía a considerar si las cosas que se le pasan por la cabeza al narrador se pueden contar o no. Hoy en día sí, los escritores nos estamos autocensurando, ¿no? Y evidentemente eso hace que la literatura sea más pálida, la literatura es más encogida, es una literatura, la nuestra, la de esta época, cada vez más morigerada, ¿no? Porque tiene que ser virtuosa según el canon de virtudes delirantes y sórdidas que se han impuesto, ¿no? Entonces, volver al Fernando Navales de las máscaras del héroe,
por una parte, fue hacer un ejercicio de purificación personal, es decir, Juan Manuel, ¿estás dispuesto a escribir como se escribía hace 30 años, hace 27 años? ¿Estás dispuesto a escribir sin respetos humanos y sobre todo sin acatar las ideologías en boga? ¿Estás dispuesto a prescindir de todo el catecismo políticamente correcto? Sin afán de provocación tampoco, quiero decir, escribiendo de forma natural. Es decir, y bueno, pues una vez que hice este ejercicio de reflexión me lancé, ¿no? La verdad es que no volví a leer Las máscaras del héroe, la ojeé un poquito, determinados aspectos de la narración. Alguno incluso lo había olvidado, Soto y Bars, por ejemplo, en la presentación en Barcelona, me recordó que hay un momento en el que Fernando Navales traiciona a José Antonio Primo de Rivera. Fíjate, yo esto lo había borrado de mi memoria. Pero bueno, hice unas escalas en la novela y a partir de ahí pues traté de hacer una proyección. Vamos a ver, Las máscaras del héroe terminan en el año 36 y tengo que imaginar la huella que la guerra civil ha dejado en este hombre, que fundamentalmente decidí que tenía que ser una huella de amargura y de resentimiento, porque él no ha logrado triunfar como escritor, no ha logrado que se le reconozcan sus méritos en Falange y ha sido relegado a un puesto subalterno en la delegación de Falange en París, ¿no? Entonces tiene que ser un hombre pues todavía más revirado, más resentido, pero al mismo tiempo más viejo, ya es un cuarentón y por lo tanto también de alguna manera y sin que él se dé cuenta también es más blando en algunos momentos, ¿no? Es decir, la novela, a pesar de que se ha resaltado lo feroz que es, lo brutal que es, también la novela tiene remansos sentimentales, digámoslo así, aunque quizás sea mucho decir, ¿no? Pero él también muestra debilidad hacia ciertos personajes. Sí, él muestra debilidad hacia ciertos personajes que son, yo me atrevería a decir, Ana de Pombo, María Casares y Sagi, y luego también dice... Bueno, sí. Por lo menos cierta humanidad, digamos. Sí. Cuando a Sagi le pide que le lea los poemas, cuando hace que cierren el hospital o lo que sea, o el comedor del cura catalán, y dice, me da pena porque ahí va Sagi con gente mejor que yo y demás. O sea, le reconoce el talento también a María Casares, por ejemplo. Sí, también le reconoce el talento al escultor Mateo Hernández. Sí. Y le cae simpático Fonseré, el anarquista catalán, el cartelista, por cierto, catalán. Bueno, digamos que no es un personaje, es que tampoco se puede ser malo sin interrupción, como no se puede ser sublime sin interrupción, ¿me entiendes? O sea, te quiero decir que al final nuestra humanidad es siempre muy compleja, ¿no? Entonces Navales no es un malo monográfico, digámoslo así, ¿no? Pero ibas a preguntarme algo a raíz de estas excepciones. Yo te quería no sé si decir o preguntar, has dicho antes lo de que se escribía con más libertad en los 90, yo creo que también sería... Bueno, sin duda, vamos a ver, claro. Vamos a ver, mi primera obra es una obra impublicable hoy. Totalmente. Pero es que además si se publicase, No llegarías a ser... Vamos a ver, me montarían unos aquelarres monstruosos. Pero lo que te quiero decir es que creo que también salía con más libertad en los 90. Yo voy a también, como lector, rasgarme cierta vestidura en el sentido de... Yo he leído Mil ojos esconde la noche con un remordimiento delicioso de decir las barbaridades que está haciendo o diciendo este cabrón. Y es que yo lo apoyo. O sea, es que al baboso del sol y a toda esta gente dices que se jodan. O sea, hay bueno, vamos a ver. Sí, hay una escena con la que yo lloraba de risa. Yo hacía mucho tiempo que no lloraba de risa leyendo una novela. Y es la visita de Serrano. Justo, que eso es cervantino. Se hablaba en la presentación de tremendismo,
lo de Esperpento, pero eso es el Quijote vomitando el bálsamo de Fierabras, o sea, perdón, hago un pequeño spoiler, como dicen los modernos. No, es demasiado. No, ya, es una visita llega a del Serrano ministro Suñer, Serrano Suñer, en torno a la cual se genera una situación llena de escatológica, llena de mierda. ¿no? Y yo lloraba de risa. Y por un lado digo, ostras, qué barbaridad, pero por otro lado digo, que se joda. O sea, No, pero vamos a ver. Vamos a ver, el reto que le plantea esta novela al lector, efectivamente, es confrontarlo con un narrador antipático que, sin embargo, te termina cayendo simpático. Y este es el reto que la novela pretende crear y que, bueno, pues contigo lo ha logrado, ¿no? Y es que arrastrar al lector para que el lector diga, madre mía, es que me estoy riendo de las cabronadas que hace Navales, que además es un tipo que siempre está... la verdad, también las cabronadas que ocurren Navales tienen un componente de novela picaresca, tienen un componente divertido. El gargajo al oso. El gargajo al oso, claro. También las huellas que va dejando en el cementerio de perritos sí, o sea, del barrio de Passy, ¿no? Tal, esas cosas que hace Navales, pues hombre, vamos a ver, también se juega un poco con la picaresca española, todo el episodio de la caja fuerte, de la pequeña caja fuerte que tienen en la sede de Falange, ¿no? Bueno, todas estas cosas, en el fondo, pues sí, nos lo hacen un poco simpático porque todos llevamos un gamberro dentro al que le gusta hacer ciertas cosas, ¿no? Pero sí, esta es la gracia. Alex de la Iglesia lo resaltó en la presentación de la novela, ¿no? Él decía que esta novela, que tienes la misma impresión que con las películas de Martin Scorsese, ¿no? Es decir, que sabes que los protagonistas son unos cabrones, pero que de forma misteriosa sus cabronadas te resultan simpáticas y te adhieres a ellos y asumes el punto de vista de ellos. Eso es lo que yo pretendía con la novela. Es que te sientes uno de la panda. O sea, dice, venga, vamos a ver qué hacemos ahora. Claro, esta es la cuestión, esto es lo que yo pretendía con la novela y de alguna manera esa es la gracia de la novela y lo que a la gente que la novela le está gustando le arrastra, ¿no? Es decir, que de repente te sientes cómplice de un antihéroe, ¿no? De un personaje que se te presenta como un antihéroe, que no te trata de engañar, que es un antihéroe, efectivamente, un capullo, pero sin embargo te identificas con él, estará la cuestión, ¿no? Esto ocurre en muchas novelas, la novela picaresca es un ejemplo, novelas más recientes, pues pensemos por ejemplo en La conjura de los necios, ¿no? Pues Ignatius Reilly, creo que se llamaba, ¿no? El protagonista, pues es un personaje abyecto que sin embargo nos cae bien, nos divertimos con él, etcétera, etcétera. Javier mencionó una cuestión que es la escatología, que yo te he leído alguna vez reivindicar las bromas escatológicas, incluso en tus artículos muchas veces incluyes términos que sorprenden para la sensibilidad, yo diría más que sensibilidad, en la que estamos todos inmersos, que era sopicaldo penevulvar. No se me va a olvidar nunca ese término, que ya hice mío para siempre y que te leí en un artículo. Porque esta reivindicación que haces en el propio libro o que has hecho más bien... Bueno, vamos a ver, la escatología, que hoy en día, como vivimos en una época en la que la literatura española se está mimetizando con la literatura finlandesa o islandesa o de no sé dónde, ¿no? Pues la escatología se considera de mal gusto, se considera algo sórdido, se considera algo, en fin, que atenta contra no sé qué reglas, etcétera, etcétera. Todo esto son pamplinas. En realidad, la escatología en el sentido excrementicio, que la lengua española tiene este problema, ¿no? Que llama escatología a dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? A las postrimerías, a los últimos tiempos y a la cuestión excrementicia, ¿no? La primera en realidad debería ser escatología, porque viene de eschatos, con gi, ¿no? Que se alude a los últimos tiempos de la historia, ¿no? Mientras que el eschatos, que es que alude a la pornografía, a la desnudez, etcétera, es la escatología a la que yo ahora me refiero, ¿no? Pues la escatología en realidad ha sido algo, un ingrediente de la literatura que ha sido borrado, como se dice ahora, ha sido borrado en aquellas épocas en donde los humanos se endiosan, ¿no? Por ejemplo, el Renacimiento. Pues el Renacimiento no hay escatología, ¿no? Porque se presentan retratos ideales, ¿no? Humanos que
que son casi como dioses, ¿no? La presencia de lo mítico, la presencia del héroe sin tacha, etcétera, etcétera. Idealizaciones de lo humano, ¿no? Y esto ocurre también en nuestra época. Nuestra época pretende presentar relatos asépticos, relatos donde todo el mundo es buenecito, donde hasta los malos son buenecitos, ¿no? O sea, si nosotros vemos, pues yo qué sé, la serie de Dexter, ¿no? Que fue una serie que hace unos años estaba muy de moda, pues Dexter era un tío súper limpio, o sea, lo hacía todo de una manera muy aséptica, y luego era bueno, o sea, después de matar a la gente, trocearla, tirarla al mar, luego el tío era un pedazo de pan, era un cacho pan, ¿no? Entonces, claro, no le ves cagar a Dexter nunca, ¿no? Y nunca deja rastros de sangre, etcétera, etcétera. Yo creo que la escatología es algo muy profundamente católico porque reconoce las debilidades humanas. Y entonces lo que te dice es, mira, la dura realidad es que tú hay todos los días, y además varias veces al día, te metes en un sitio y meas, defecas. Esta es tu dura realidad, confróntate con ella, es así de duro. Y además eso te está recordando lo que eres, de lo que estás hecho. Venimos y al polvo vamos. Claro. Pero no te preocupes, sin embargo, pues eres un ser con una vocación de eternidad, ¿no? Que te vas a desprender de este velo mortal y vas a alcanzar una vida superior, ¿no? Entonces, la literatura barroca, por ejemplo, no tiene ningún problema con la escatología. La literatura barroca, pues eso, podemos citar el Quijote, que el Quijote es una obra barroca, porque dentro de las falsificaciones de la cultura que se han hecho en España, se pretende presentar al Quijote como una obra no barroca. Esto es demencial. El Quijote, por las fechas en las que está publicado, son las fechas, digamos, de máximo esplendor de la literatura barroca, que es la literatura contrarreformista. Es la literatura antiluterana, digámoslo así, ¿no? Entonces lo tenemos en Cervantes, lo tenemos en Quevedo, lo tenemos en nuestra novela picaresca, en el Guzmán de Alfarache, etcétera, etcétera. Y la escatología es muy sana y hay que recuperarla, naturalmente que sí, hay que recuperarla para la literatura. Es terrible, la novela española no tiene escatología ya, ¿no? Y esto en el fondo nos está hablando de una literatura que está perdiendo su razón y su sentido de ser, y su sentido, ¿no? Otra cosa que yo creo que sería muy sana recuperar de las que aparecen en la novela es que los escritores en general, y no digamos ya los escritores del exilio, son como santos laicos. Siempre ejemplos de pureza, de no nos manchamos y nosotros hemos creído en una ideología y hemos sido, vamos, como los monaguillos del Padre Ángel de ahora, ¿no? Y aquí no. Aquí una de las cosas que se ven es que por muy nacionalistas catalanes que fueran, comunistas, anarquistas, o lo que fuera, si había hambre y había que comer y había un sitio en la avenida Marso que te daba un sitio donde poner un taller de pintura y unas perras, tú ibas. Hombre, claro, naturalmente. Naturalmente, y en un contexto histórico en donde además daba la impresión de que no había otra solución, ¿no? Porque claro, los alemanes estaban ganando la guerra y la manera de asegurar que no ibas a convertirte en una persona sospechosa, pues para un español era fundamentalmente colaborar en las actividades culturales de Falange, ¿no? Por supuesto que sí. Esto también es un rasgo propio de estas etapas de la literatura, repito, que tienden a endiosar a los seres humanos y que tratan de negar la verdad sobre la naturaleza humana. Volvemos a los arquetipos, ¿no? Es decir, cuando tú te lees El cortesano de Castiglione, pues ¿qué ves? Pues ves a un hombre perfecto, ¿no? A un hombre perfecto. Lo que tratan de hacer las ideologías hoy y la contaminación ideológica que tiene la literatura hoy es presentar a estos personajes como personas intachables. No, los exiliados fueron fieles totalmente a sus ideas, eran absolutamente, no tuvieron ningún tipo de connivencia con váyanse a la mierda. Todo eso es mentira, todo eso es una chatarra de palabras necias y falsas. Y esas personas, la consideración que nos merezcan, que en unos casos será excelente, en otras mediana y en otras pésima, pues la consideración que nos merezcan es al margen de que tuvieran sus debilidades, ¿no? Porque al final, después de tanto tiempo, los tenemos que juzgar por su obra. Los tenemos que juzgar por su obra y ya está, ¿no?
Y evidentemente, si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, no digo que aquellos exiliados que se hubieran conseguido marchar a Estados Unidos o a lugares donde la dominación del Tercer Reich pues no hubiese alcanzado, si es que hubiese algún lugar en el que no hubiera alcanzado, si hubiesen ganado la guerra, porque la dominación de Estados Unidos ha llegado hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor tal vez aquellos hubieran podido escapar de aceptar las consignas de las ideologías que estaban triunfando en Europa en ese momento, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú estás en unas determinadas circunstancias, tienes que amoldarte mínimamente al menos para poder sobrevivir. Esto es un hecho biológico claro, ¿no? Es decir, tú si vives en un lugar en donde hay una temperatura de 40 grados, pues tienes que adaptar tu alimentación y otras circunstancias biológicas a ese clima, ¿no? Y lo mismo pasa con la cuestión ideológica. Esto es así. ¿Y el hecho nuclear se mantiene con sus diferencias hoy? O sea, habías dicho antes de tiempos de dioses, ¿no? Yo creo que hoy es un tiempo de muchos dioses, pero muy menores. Bueno, vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, cuestiones como la memoria histórica lo que tratan de crear son arquetipos que no tienen nada que ver con lo humano, modelos de perfección, naturalmente sabemos que es mentira, porque los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Pero la gente evoca un pasado en donde hay buenos buenísimos, malos malísimos, en donde se presentan además a la gente modelos que son falsos. Yo esto lo viví muy de cerca con este caso de Ana María Martínez Aggi, ¿no? Al que aludí antes, ¿no? Ana María Martínez Aggi fue una mujer que me construyó su vida, me hizo un relato que yo reproduje en aquel libro, En las esquinas del aire. Es un relato que está lleno de mentiras, de bellas falsedades, podríamos decirse, de edulcoramientos de la verdad humana. Entonces ya los aspectos más escabrosos de su vida me los escamoteó o los transformó en aspectos positivos. Entonces, cuando tú piensas que la memoria puede darte la imagen de la historia, vamos a ver, nosotros siempre contamos las historias según nos conviene, ¿no? Esto es así. Yo quería preguntarte precisamente por esto al hilo de Saggi, porque a medida que vas investigando sobre ella, descubres esas falsedades, descubres que el relato no era tan unívoco, ¿no? Como ella te lo había contado, que yo creo que es normal, alguien en su etapa final... Es totalmente normal, totalmente humano. Para justificar su vida, pero cuando ibas descubriendo, ¿no te planteaste, sentiste mal en cierto sentido porque estoy desenmascarando a alguien que no quiso ser desenmascarado? No, porque yo creo que la misión del biógrafo es escudriñar una vida, y una vez que has decidido escribir la vida de una persona, tienes que ser consecuente, no puedes contribuir al enmascaramiento, ¿no? Eso es un deber moral del biógrafo, ¿no? Yo en ese momento era biógrafo. En esta novela, Ana María Saggi, que es uno de los personajes de la novela, sale tratada muy humanamente y creo que mejorada respecto a cómo era realmente, ¿no? Porque ahora ya es la mirada del escritor, en concreto la mirada del narrador, que siente una debilidad hacia ella. No siente una debilidad hacia ella porque la ve una roja sincera, no como, porque él también en algún momento lo dice, ¿no? Que prefiere a los rojos de verdad, que no a esos tartufos falsos conversos, como a Gregorio Marañón. Que andan ahí, le tienen mucho odio a Gregorio Marañón precisamente por eso, ¿no? Entonces, cuando escribes una novela es distinto, puedes tú mismo enmascarar, porque siempre la mirada es una máscara, ¿no? El biógrafo debe tratar de, más allá de que entre en terrenos de conjeturas, pero debe tratar de alumbrar la verdad humana, ¿no? ¿Y qué fue lo que tanto te marcó de ella antes de Las esquinas del aire? ¿Por qué decides dedicarle tu tesis, que luego se convierte en una de tus... Bueno, es que ella me encomendó su obra inédita, me pidió que la diera a conocer. Bueno, está obligado a ella toda la vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, y además es un personaje que me resulta atractivo y que me gusta, ¿no? Por eso le he dedicado tantísimos esfuerzos, ¿no? Esto es así, pero eso no podía ser excusa para ocultar la verdad, ¿no? Yo quería sacar a la palestra otro nombre, el de Ruanito, César González Ruano, tan reivindicado por algunos columnistas contemporáneos.
Evidentemente aquí no se juzga ni la ideología, ni su biografía, ni nada, sino simplemente es su obra. Y en su obra, aquí lo recuperas, César González Ruano era un tipo que elogiaba el penacho lacio de altos sueños Del ángel con gabardina y bigote. del ¿no? ángel con gabardina y bigote, que respondía al nombre de Adolfo Hitler. Y era un truán y era un depravado y es un personaje delicioso de la novela. Bueno, vamos a ver, yo creo que en la exaltación de Ruano por parte de determinadas personas hay un interés muy claro, ¿no? ¿Y cuál es? Porque yo no lo sé. Sí, hombre, son escritores que no son capaces de desarrollar una obra potente y entonces necesitan exaltar a un escritor como Ruano, que era un escritor muy dotado, pero cuya obra es bisutería. ¿Y eso pasa también con Umbral? ¿Con los exaltados? Sin duda, sin duda. De alguna manera sí, aunque Umbral creo que alcanzó realizaciones superiores a las de Ruano, pero es el mismo prototipo de escritor. Es un escritor que perdió el oro de la gloria por la calderilla de la fama, ¿no? Esto, además, Ruano lo dice abiertamente: yo soy un escritor que renunció al oro de la gloria por conseguir la calderilla de la fama. Umbral es eso de alguna manera. Umbral no desarrolló una obra seria por su afán, por estar en el machito siempre, ¿no? Y bueno, también Umbral tiene reflexiones al respecto terribles, ¿no? Por ejemplo, él cuenta en alguno de sus libros que él va al kiosco, y entonces pues, se pone ante las decenas o cientos de publicaciones que hay. Toda su obsesión era descubrir aquellas revistas que todavía no le habían llamado para pedirle un artículo. Y entonces él llamaba a la revista diciendo: hombre, ¿cómo no me habéis pedido un artículo nunca, ¿no? Era la obsesión por estar en el machito, la obsesión por disfrutar del perfume de la fama del día, ¿no? Entonces sí, yo creo que muchas veces a estos escritores se les exalta de forma desmesurada precisamente por aquellos que saben que saben de sus limitaciones y entonces aspiran al menos a estar en la estela de estos escritores, ¿no? Que no es una estela mala, lo que pasa es que es una estela de escritores un poco malogrados, indudablemente, ¿no? Por otra parte, tanto Umbral como Ruano, que son escritores con un gran talento verbal, tienen un problema, y es que son cabecitas huecas, son personas que no tienen pensamiento. Entonces, su escritura es una escritura muy dotada verbalmente, pero es una escritura a la que le falta pensamiento. Esto es así. Y el caso de Ruano es un caso muy evidente, ¿eh? O sea, además Ruano es que lo tenía muy claro y él mismo lo reconocía, ¿no? O sea, que él escribía sin fuste, o sea, que él se ponía lo que llamaba el vuelo sin motor, ¿no? Ponerte a escribir por escribir. Tienes unas grandes dotes verbales y entonces lo que tienes que hacer pues es escribir. ¿Cómo se llama esto de macramé, no? Como macramé literario. Escribes y pues, procuras ser resultón, pues por aquí una metáfora, por aquí tal, pero luego no hay nada debajo, ¿no? Bueno, yo Ruano es un escritor que me gusta bastante, lo que pasa es que creo que no se puede sacar de quicio la estatura literaria de Ruano, ¿no? Esto es así, o sea, Ruano era lo que era, tenía unas limitaciones muy evidentes que se nota en cuanto pues, escribe una novela, por ejemplo, ¿no? O cuando escribe un ensayo. La realidad es que enseguida nota sus inconsistencias, ¿no? Un poco algo semejante le sucedía a Umbral, aunque creo que Umbral tiene más dotes que Ruano. Podría leer un fragmento de Raros como yo, que fue un libro que dedicaste hace poco a algunos escritores que no eran incómodos en muchas ocasiones para el poder, que fueron proscritos de un lado y otro, y dice así, maldito no soy el autor que se complace en invocar a los demonios, sino el que se atreve a rezar a los santos. Maldito no es el activista del desenfreno, sino el apóstol de la templanza. Maldito no es el rapsoda chillón de la libertad, sino el juglar discreto de la tradición. Me parece un fragmento bellísimo y te quería preguntar, a lo largo de tu carrera en un ambiente yo creo cada vez más polarizado, ideologizado, ¿cómo te has sentido siendo un maldito, tanto para unos como para otros en muchas ocasiones? Bueno, yo siempre he pensado, Aneris, que un escritor tiene que hacer su carrera, tiene que elegir su camino y tiene que seguir su camino. Y olvidarse de toda esta gente, ¿no? Olvidarse de los repartidores de bulas y anatemas, ¿no? Bueno, esto
es a veces duro, es difícil. Es un camino solitario, tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? A mí hay una cosa que me pone muy nervioso, toda esa gente que me pregunta, ¿pero a usted no le gustaría ser académico de la Real Academia de la Lengua? No, me horroriza, no quiero ser académico de la Real Academia de la Lengua, me parece algo detestable, no quiero. Bueno, simplemente tienes que renunciar a ello. Tienes que renunciar a ello porque has tomado un camino que te va a impedir determinadas cosas, ¿no? Pero a cambio te permite otras. Bueno, pues son elecciones vitales que uno tiene que hacer y ya está, ¿no? Lo que pasa que sí, hombre, encima no me vendáis la moto. Los que estáis en el Machito, no me vendáis la moto de que vosotros sois los rompedores, sois los iconoclastas, sois los que estáis en contra del sistema. No, vosotros sois unos chupópteros. Sois unos chupópteros y estáis disfrutando de las ventajas de ser chupópteros, estáis disfrutando de las ventajas de aceptar, de comulgar con las ideologías en boga, estáis disfrutando de las ventajas de escribir las paparruchas que al mundo le gusta escuchar, etcétera, etcétera. Claro, no lo queráis tener todo, ya tenéis las ventajas de ser chupópteros, pero encima no queráis ser malditos, ¿no? Sin embargo, cuando te entrevisté por ese libro en Zenda, tú me dijiste que tu literatura o tus columnas, a quienes más indignación o sarpullidos habían provocado había sido al público católico. Bueno, pero esto desgraciadamente, vamos a ver, el mundo católico está infectado de ideología y está infectado de pretensiones burguesas. Es decir, el mundo católico, en un determinado momento de la historia de España, que yo situaría de forma muy evidente en el siglo XIX, con el ascenso del liberalismo, el mundo católico quiere seguir en el machito, y para seguir en el machito, pues se alía con ideologías que son totalmente contrarias al Evangelio, ¿no? Y el mundo católico a lo largo del siglo XIX, comulgando con estas ideologías, y del siglo XX, pues ha querido seguir en el machito, ha querido seguir disfrutando de posiciones ventajosas, y entonces pues el mundo católico ha sido un mundo liberal, ha sido un mundo capitalista, ha sido un mundo constitucionalista, se ha abrazado a todos los ismos para chupar del bote. Entonces, si les sale un católico anticapitalista, antiliberal, anticonstitucionalista y toda la mierda establecida, pues naturalmente le cogen manía, ¿no? Entonces sí, yo soy un escritor muy detestado en ambientes católicos, en lo que yo llamo el catolicismo pompier, ¿no? Es el catolicismo que se allana ante el mundo y que trata de chupar del bote, ¿no? Pero bueno, esto es así, es inevitable. Sí. Y dices, das una respuesta que a mí me hace mucha gracia cuando te llaman escritor católico, ¿no? Porque tú dices, pero si todos prácticamente los de nuestra historia lo fueron. Bueno, vamos a ver, cuando te llaman escritor católico, Ana Iris, no te engañes, lo hacen porque tratan de encasillarte y meterte en un nicho. Vamos a ver, el que yo sea católico no quiere decir que yo no sea un escritor que escribe para todo el mundo. Yo no escribo para católicos. Escribo para católicos y escribo para ateos. Que si vamos al significado de católico, bueno, es sí, universal. Sí, o claro, sea, quiero efectivamente, decir, sí, efectivamente, totalmente. Sí, en ese sentido, sí, soy un escritor católico. Pero claro, escritor católico, pues hombre, sí, escritor católico era Cervantes. Pero cuando hablamos de Cervantes no decimos el escritor católico Cervantes. No. Escritor católico era Lope de Vega, no decimos el escritor católico Lope de Vega, tal, no sé qué. Escritor católico era Lorca, no decimos el escritor católico Federico García Lorca, no sé qué. Pues no, mire, Federico García Lorca era católico y efectivamente y escribió muchos pasajes de su obra, se percibe claramente que era católico, tiene una oda al Santísimo Sacramento, ¿no? Pero
No, cuando leemos a Lorca, pues leemos a un señor que escribe, que nos conmueve o que nos emociona o que nos deslumbra con esta metáfora y ya está, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que pido es que a mí se me enjuicie como escritor, no como escritor católico, ¿no? Como escritor católico. Naturalmente, el que yo sea católico pues se va a percibir en las cosas que escribo, en cómo las escribo, o en las alusiones, o en la visión del mundo en general, ¿no? Pero el remoquete ese de escritor católico es evidente que está hecho con mala baba, ¿no? Incluso cuando te lo ponen los católicos, de alguna manera te quieren meter en un gueto, No, oiga, un escritor es un escritor. Y luego, naturalmente, sí, eres católico, pero yo no acepto no acepto esta etiqueta en el sentido en que considero que es absolutamente reduccionista y que tiene un propósito, como digo, de meterte en el gueto. O sea, eres un escritor católico, por lo tanto te tienen que leer los católicos, ¿no? Eres un escritor trans para trans, que no sé qué, váyase a la mierda, No, los escritores son escritores, ¿no? Y yo creo que sí, hoy en día se dice escritor católico como el que dice escritor trans, ¿no? O escritor LGTBI, ¿no? Pues no sé, habrá gente que esté muy a gusto con esas etiquetas, yo no, yo soy un escritor que escribe para todo el mundo. Yo quería a mencionar a otros dos personajes reales que aparecen en la novela, evidentemente pasados por la ficción de la novela, y quisiera que me dijeras hasta qué punto es real, hasta qué punto es ficción. Empiezo por Picasso. Navales dice que sus cuadros eran de una hiena sádica que se regodea sometiendo a todas las mujeres. El odio a sus amantes se había vuelto odio universal al sexo femenino, mezclado con un exhibicionismo orgulloso de sus fechorías. ¿Qué hay de real en esto? Bueno, vamos a ver, Navales le tiene un odio superlativo a Picasso y a Gregorio Marañón, por causas distintas. En el caso de Gregorio Picasso, Marañón era el siguiente. en el caso de Picasso, bueno, pues luego me preguntas por él. En el caso de Picasso le tiene un odio superlativo, yo creo que nace sobre todo de ver que es un triunfador, ¿no? Y entonces esto ya hace que le odie terriblemente, ¿no? Las cosas que se dicen sobre Picasso, de su vida personal, son reales. Es decir, la novela tiene un tratamiento esperpéntico de la realidad, pero las cosas que se dicen son rigurosamente reales y documentadas en la mayor parte de los casos, ¿no? La opinión específica que a Navales le merece el arte picasiano no es la opinión mía, o al menos sería como una especie de exasperación llevada hasta el extremo de mi opinión. Lo que sí que creo es que Picasso es un artista completamente sobrevalorado. Esa sobrevaloración, producto de una visión Deificada. progresista del arte. Es decir, que es fruto es fruto de lo que podríamos llamar el evolucionismo. El evolucionismo no es solamente una hipótesis científica. El evolucionismo es una visión del hombre y de la historia, según la cual los seres humanos estamos en constante progreso, ¿no? Y de todas nuestras conquistas nos convierten en seres humanos mejores que los que nos precedieron. Esta es una visión totalmente falsa de la historia y del ser humano y muy perniciosa, porque nos hace creer que nosotros somos mejores que los del siglo XVII, y por lo tanto todas las cosas que hacen los del siglo XVII son horrorosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto trasladado al arte lo que impone es la visión de que las vanguardias son una superación del arte tradicional, o del arte clásico, como queramos llamarlo, ¿no? Esto es absurdo, esto es demente, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, habrá vanguardistas que sean mejores que un pintor del siglo XVIII, pero hay otros que son una puta mierda pinchada en un palo comparada con algunos maestros del siglo XVIII. Es tan sencillo como esto, ¿no? Pero esta visión progresista establece que las vanguardias son una superación del arte anterior y, por lo tanto, el arte anterior no vale. Tú tienes que ser vanguardista si quieres ser bueno, ¿no? Y dentro de ese arte vanguardista, pues claro, el prototipo el más grandioso
representante de ese arte de las vanguardias es Picasso. Entonces, claro, la consideración de Picasso parte de una premisa falsa. O sea, Picasso no tiene por qué ser mejor que un pintor que estaba pintando en ese momento, pero era un pintor figurativo y respetuoso de las convenciones clásicas, ¿no? Entonces, hasta que eso no se disuelva, es decir, hasta que nosotros ya no veamos las vanguardias como una superación artística, sino como, bueno, un camino artístico, como otro cualquiera, pues el juicio que tenemos sobre Picasso o sobre otros grandes representantes de las vanguardias es un juicio erróneo, es un juicio distorsionado, ¿no? Esto es mi opinión. Digamos que Navales esto no lo dice. Navales simplemente dice que es un pintamonas y es un pedazo de mierda y que todo su arte es una basura, ¿no? No, yo no lo creo así, pero sí que creo que tiene que ser enjuiciado con criterios racionales, no con criterios ideológicos evolucionistas, digámoslo así, ¿no? Tiene un documental, Sir Roger Scruton, que está de hecho libre en Vimeo, donde habla de esto, se llama ¿Por qué la belleza es importante? Y habla precisamente de las vanguardias. ¿Cómo ves a los jóvenes creadores? Yo creo que tienes mucho predicamento entre ellos y son como muy compartidas tus columnas entre una generación de jóvenes y te has convertido en una referencia para gente que quizás no tiene los prejuicios contra ti ideológicos o religiosos que tenían generaciones anteriores. ¿Cómo los ves tú por un lado? Y por otro lado, ¿por qué crees que estás calando en esa generación más joven sin tantos prejuicios? No lo sé, Anairis, no lo sé, pues porque siempre, no creo que sea una generación, sino en todas las generaciones hay buscadores de verdad. Y los buscadores de verdad no se conforman con el pienso ideológico que les suministran, necesitan percibir y analizar las cosas por sí mismos, ¿no? Y entonces cuando no pesan sobre ti pues una serie de condicionantes, de jaulas del pensamiento, en las que tal vez determinadas generaciones del régimen del 78 pues han vivido en esas jaulas del pensamiento, pues de repente dicen estos jóvenes, oye, pero este tío, bueno, sí, vale, es católico, pero no sé, lo que dice me interesa independientemente de que sea católico, ¿no? Porque a lo mejor dice una cosa que es interesante y que me abre una perspectiva nueva con la que yo no había tomado en consideración, ¿no? Entonces, esto creo que es bueno, ¿no? Porque nos saca de las jaulas, Entonces, no, yo creo que entre los jóvenes habrá gente que me considere positivamente, gente que me considere negativamente, pero a mí lo que me interesa de los jóvenes como de los viejos es aquellas personas que se salen de la jaula, ¿no? Que se salen de la jaula y que tratan de dilucidar la realidad desde puntos de vista que ya no tengan nada que ver con las ideologías establecidas. Las ideologías establecidas, aparte de que están muertas y de que ya son falsas, ya son solamente etiquetas para pastorear a las gentes, ¿no? Es decir, la izquierda hoy en día está defendiendo cosas que nada tiene que ver con las reivindicaciones tradicionales de la izquierda. Es decir, la izquierda hoy está defendiendo cosas que tienen que ver con el mundo que al capitalismo le interesa, ¿no? Esto que ya lo dijo hace mucho tiempo Pasolini, como tú bien sabes, y que lo advirtió, pues hoy se ha hecho realidad de forma monstruosa, ¿no? Es decir, hoy la izquierda no está defendiendo la dignidad del trabajo, no está defendiendo la posibilidad de mantener a tu prole, sino que más bien te está convenciendo para que no tengas prole, para que aceptes un trabajo de mierda, para que lleves una vida de idiota que se cree que va a salvar el planeta, ¿no? Y la izquierda hoy en día le está diciendo a la gente que los gobiernos progresistas no pueden impedir que se dispare el precio de los alimentos, pero en cambio pueden impedir que cambie el clima. Y la gente va y se lo traga. O sea, la gente va y se lo traga y se piensa que el gobierno no puede hacer nada para que el aceite no valga más que el oro líquido, y que en cambio su gobierno va a impedir el cambio climático. Bueno, esa gente no me interesa nada. Esa gente no me interesa nada. Me da igual que sea de derechas que de izquierdas. Esa gente no me interesa nada, porque esa es gente que ha sido destruida mentalmente. Ha sido convertida en auténticos despojos. Entonces, esa gente no hay nada que hacer. Hombre, ojalá se caigan del caballo como San Pablo y se den cuenta que porque vayan en patinete no van a salvar el planeta. No, que vais en patinete porque no podéis comprar un coche.
Y deberíais preguntaros por qué no podéis comprar un coche. Y deberíais preguntaros si no tenéis hijos porque no queréis tener hijos y queréis ser libres y ligar en Tinder, o no tenéis hijos porque os han dado una vida de mierda que no os permite tenerlos. Entonces esta es la cuestión, ¿no? Entonces si hay jóvenes que se dan cuenta de esto es grandioso, porque con esos jóvenes vamos a poder contar, ¿no? Los jóvenes que están en Tinder y en el patinete y que se creen que están salvando el planeta, no hay nada que hacer con ellos. No hay nada que hacer con ellos. ¿Todavía quedan entonces granos de mostaza? Sin duda, sin duda. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además yo creo, mira, yo fundamentalmente, yo siempre lo digo, ¿no? Que frente al optimismo desesperanzado propio de nuestra época, yo soy un pesimista esperanzado. ¿Eso qué significa? Eres pesimista porque tu diagnóstico de la realidad no puede ser bueno. No puede ser bueno. Porque claro, una época que entiende que los gobiernos no pueden hacer nada para que la electricidad sea barata o el aceite de oliva sea barato, pero que en cambio van a conseguir detener el cambio climático, pues esto, claro, esto es algo terrible, ¿no? Esto es algo terrible. Pero como yo pienso que el ser humano es siempre el mismo, yo soy de los que piensan que los tipos que pintaron las paredes de la cueva de Altamira eran exactamente iguales que nosotros, Y por lo tanto pienso que los seres humanos seguimos teniendo los mismos anhelos, las mismas aspiraciones que aquellos hombres que pintaron aquellas cuevas en Altamira. Y esos anhelos son los mismos. Y por lo tanto, la vida que nos están vendiendo como la vida verdadera es mentira. Y entonces esa gente se va a rebelar. Creo que esa gente se va a rebelar. Incluido el anhelo de eternidad, Juan Manuel. Incluido el anhelo de eternidad es constitutivo del ser humano. Por eso creamos belleza, porque necesitamos salirnos de nuestras casillas. Tenemos una aspiración que supera los límites de nuestra vida, supera nuestra decrepitud. Entonces creamos belleza porque tenemos nostalgia de belleza, porque sabemos íntimamente que estamos convocados a otra forma de vida, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo constitutivamente humano. Y reprimirlo creo que reduce nuestras posibilidades. Por eso creo que nuestra época es una época en donde las expresiones artísticas están muriendo, en donde la literatura está siendo enjaulada. Antes hablábamos, ¿no?, de cómo ya no puedes expresar ciertas cosas, cómo nuestra literatura se parece cada vez más a la literatura finlandesa. Esto tiene que ver con que están tratando de reprimir, de jibarizar este componente espiritual, ¿no? El arte al final es una expresión espiritual, fundamentalmente. En todas sus manifestaciones es una expresión espiritual. Entonces, a medida que nos desespiritualizamos, nuestro arte también se vuelve más sequizo, más pálido, más inane. Esta es la cuestión, ¿no? Y los intelectuales del siglo XX es una de tus obsesiones literarias y es algo sobre lo que has escrito mucho, le has dedicado desgrados excéntricos, vuelves a ellos en tu novela. ¿Qué diferencia ves entre aquel mundo literario y el ambiente literario que puede haber en España a día de hoy? Mediado, por supuesto, por el capitalismo ya... Bueno, yo creo que los artistas de estas épocas, de alguna manera, la época que se retrata en esta época es el preámbulo o el preludio de lo que está sucediendo hoy. Más allá de que aquella fuera una época de grandes penalidades y la época que vivimos hoy, bueno, que empieza a tenerlas también, parece una época menos penosa, ¿no? Pero de alguna manera es lo mismo. Lo que pasa es que estos artistas todavía vivían la amputación que se les había hecho, la vivían como una privación, ¿no? La vivían como una privación y por tanto el artista estaba en un constante estado de revuelta, ¿no? Hoy en día lo que pretende el poder es convertir al artista en un, dicho con todos mis respetos para los funcionarios, en un funcionario, en alguien apesebrado, ¿no? En alguien apesebrado. Esa es la pretensión de los poderosos, ¿no? Y para ello que le ciega las vías a través de las cuales el artista puede llevar una vida noble, que fundamentalmente es
cegar en los seres humanos el anhelo de eternidad, que es lo que hace que tu sensibilidad esté más abierta a la belleza, el que hace que tu sensibilidad esté más abierta al estudio filosófico, lo que hace que tu sensibilidad esté más abierta al disfrute de una buena poesía, ¿no? Si tú consigues cegar eso en la gente, si consigues que la gente simplemente busque entretenimientos cutres, plebeyos, series de televisión con todos los paradigmas culturales que le interesan a los poderosos, noveluchas donde se cuentan las mismas birrias que interesan a los poderosos, etcétera, etcétera, consigues que el artista verdadero, no tenga medios de expresión y entonces tiene que aceptar que lo capen, tiene que aceptar convertirse en ese funcionario que el poder anhela, ¿no? Hay un cuento terrible de un pesimismo bestial de H.G. Wells que se llama El país de los ciegos. Es un expedicionario que en los Andes encuentra un poblado en donde todos son ciegos. Y entonces dice, jo, qué maravilla, porque yo aquí voy a ser el rey, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, pues yo aquí voy a triunfar. Entonces el tío llega al poblado de ciegos y efectivamente pues trata de hacerse con todos, ¿no? Y no, al final el cuento lo que nos muestra es que el expedicionario, para ser aceptado, tiene que aceptar que le saquen los ojos. Que le saquen los ojos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que trata de hacer hoy en día el sistema, ¿no? La organización, el reinado plutocrático mundial que yo digo, ¿no? El capitalismo transnacional. Lo que trata de crear es una sociedad de gente amuermada y trata que aquellas personas que la puedan iluminar, pues el artista, por ejemplo, el creador, el escritor, trata también de caparlos, ¿no? Esto es lo que se trata de hacer. Y contra esto hay que pelear, ¿no? Por eso he escrito Mil ojos esconde la noche, ¿no? Para que la gente lea una cosa que actúe como revulsivo. Te pedimos que nos dijeras una novela de aventuras. Pues he elegido Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue el escritor que a mí me convirtió en escritor, me atrevería a decirte, ¿no? Sus narraciones, sus cuentos de terror me parecen maravillosos. Pero esta novela, que es una obra de alguna manera imperfecta, ¿no? Con un aire como de novela inacabada, me parece el viaje perfecto desde la novela de aventuras hasta la historia de terror, ¿no? Empieza siendo una novela de aventuras marinas, y se va adentrando poco a poco hacia el territorio del terror, ¿no? Con ese final que es como, casi podríamos decir como el final digno de Moby Dick, ¿no? Con ese enfrentamiento de los protagonistas con el mundo del terror, que es blanco, ¿no? Que es blanco. Y la verdad es que es una novela que de alguna manera prefigura a Lovecraft, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Autores de la talla de Julio Verne y de Lovecraft. De alguna manera es el vínculo de unión entre la novela de aventuras clásica y el relato terrorífico, ¿no? El relato que se abre a lo sobrenatural. Es una obra estupenda. Pues Anaí, Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. te invitamos a que dejes el libro en la biblioteca de Siempre al Oeste. Lo meta ahí en la estantería. Sí. Muy bien. No el mío, sino el de Poe, ¿no? El de Poe. Muy bien. Estupendo. Pues nada. Siempre al Oeste. Una serie de aventuras de Zendaya Labra.